A ver, nosotros escribimos un programa que realiza una operación de entrada-salida, una lectura, por ejemplo. Hasta tanto esa operación de lectura no termine, mi programa no continúa ejecutando. Cuando la operación de entrada-salida termina, mi programa continúa ejecutando. ¿Sí? Y ese tipo de entrada-salida recibe el nombre de entrada-salida bloqueantes. O sea, mi programa hace una entrada-salida, queda bloqueado. Es como que el sistema operativo no lo deja continuar porque el dato que necesita todavía no lo pudo obtener. Cuando el sistema operativo obtenga el dato que él necesita a través de la operación de read, se la va a proveer al programa y el programa va a poder continuar. ¿Ok? Esa entrada-salida la llamamos a llamar una entrada-salida bloqueante. Es una entrada-salida, habitualmente los programas funcionan así. Pero también es posible trabajar con operaciones de entrada-salida no bloqueantes. Esto significa que mi programa viene ejecutando y dice, che, quiero hacer una operación de lectura. Manda la operación de lectura, que se transforma en un system call al sistema operativo. El sistema operativo toma la responsabilidad de gestionar la operación de entrada-salida y podría darse el caso, en el caso de que la entrada-salida no sea bloqueante, es que le devuelva el control al programa y el programa siga con la siguiente instrucción que viene después del read, pero sin saber si la operación de read terminó o no terminó. ¿Ok? Cuando esa operación de read termine, bueno, la controladora le va a avisar al sistema operativo y el sistema operativo le va a avisar al programa. ¿Sí? En esos casos, el programa manda a hacer la operación de read, continúa ejecutando y una serie de instrucciones más adelante debería preguntar si la operación de entrada-salida terminó o no. Eso permite que mi programa continúe ejecutando mientras una operación de entrada-salida de mi propio programa está en ejecución. ¿Está bien? Es otra posibilidad. O sea, no quiero que se cierren a la idea de que todas las entradas y salidas son bloqueantes. Algunas entradas y salidas pueden ser no bloqueantes. Y los lenguajes de programación dan esa facilidad. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a este tema, a este punto. ¿Cómo arranco una computadora? Bueno, habitualmente uno, para que arranque una computadora, va y le da al botón de power on, ¿no? Al botón de encendido. Como resultado de ese encendido, bueno, la computadora en sí entra a ejecutar una serie de testeos, entra en una fase que se suele llamar POST, Power On Self Test, ¿eh? O sea, el autotesteo realizado al momento de encendido, ¿sí? Una vez que hace ese testeo, habitualmente revisa alguna memoria no volátil, en donde le dice qué tipo de programa, digamos, cómo cargar el sistema operativo, ¿sí? En el mundo de la PC, esas rutinas que se encargan, que ejecutan este Power On Self Test y que cargan el sistema operativo, están guardadas en una memoria ROM o en una memoria EPROM, ¿sí? Y lo que está guardado ahí no reciben el nombre ni de hardware ni de software, por el hecho de estar en un lugar como si fuera intermedio, y reciben el nombre de firmware. O sea, se ejecuta un firmware que es el que se encarga de hacer el buteo del sistema operativo, ¿sí? Habitualmente se lanza una serie de instrucciones que están dentro de ese firmware que se encargan de hacer el startup, el arranque. Para lo cual, ese programa, mirando una memoria no volátil, determina de dónde tiene que bootear, ¿no? Si tiene que bootear de disco, bueno, accede a un determinado sector del disco y según el mecanismo de arranque, que existen varias técnicas para hacer ese arranque, levanta un sector y a su vez después levanta el resto del sistema operativo, bueno, hay distintas técnicas, termina cargando el sistema operativo e inicializando todos los aspectos del sistema, ¿no? Cuando carga el sistema operativo, ese rectángulo que yo dibujaba como kernel, como sistema operativo,
empieza a ejecutar instrucciones propias del sistema operativo y el sistema operativo se encarga de inicializarse el mismo. ¿Sí? El sistema operativo, esto que tenemos acá. El sistema operativo inicializa sus estructuras de datos internas y después él lanza el primer proceso del sistema. ¿Sí? Los procesos, como dijimos, son programas que se ponen en ejecución. Un programa puesto en ejecución es un proceso. Y al principio el sistema no tiene procesos. Tiene solamente cargado el sistema operativo que no se ve como un proceso. ¿Sí? Y el sistema operativo se encarga de lanzar el primer proceso. En el mundo Unix, Linux, los procesos tienen un número, y el primer proceso es el proceso número 1. Y a este proceso antes se lo llamaba init, ahora se lo llama systemd, pero más o menos la idea es la misma. Es el primer proceso que se pone en ejecución. Este proceso lee archivos que se encuentran, por supuesto, en disco, y particularmente puede leer un archivo. Esto puede tener variantes, ¿no? Hay un archivo que se llama inittab, ¿sí? Que se encuentra en el disco del sistema. Y este archivo, que es un archivo de texto, identifica, dice, de qué forma va a inicializar el sistema. O sea, básicamente, qué procesos van a ponerse en ejecución en forma automática. Entonces este proceso init crea otros procesos, y los procesos que crean otros procesos se denominan procesos padres, y el proceso creado se llama proceso hijo. Evidentemente se lo dibuja así, ¿no? Init lanza otro proceso, y por ahí lanza otro, y lanza otro, ¿sí? Y se crean una jerarquía de procesos, ¿está bien? Init es el proceso número 1, y este puede ser el proceso 10, 80, 120 o el que sea, ¿sí? Habitualmente son números consecutivos, ¿no? Y los procesos nacen y mueren, ¿ok? Después vamos a ver cómo algunos de estos procesos se van a lanzar específicamente para los usuarios que se quieren conectar al sistema, ¿no? Y todos estos procesos le van a pedir, como dijimos, servicios al sistema operativo. Un almacenamiento secundario que se interpreta o que se usa como una extensión de la memoria principal y que tiene la posibilidad de tener mayor capacidad de almacenamiento y además que ese almacenamiento sea no volátil. A ver, vamos a ir a ejemplos más concretos. ¿Sí? Los discos, los hard disks, los discos magnéticos, ¿está bien? En donde la información se guarda en, en pistas, ¿no? Que están a su vez divididas en sectores, bueno, y que tienen una controladora que es la que permite accionar a esos discos y leer o grabar información en ellos, ¿no? Eso es un almacenamiento no volátil. También tenemos otros dispositivos que son más rápidos que estos discos, que son básicamente los discos de estado sólido. Al final de cuentas no son más que memoria, pero es una memoria no volátil, ¿no? Tienen un alto nivel de rendimiento, pero también tienen otro costo, ¿no? Bueno, si volvemos a hablar del tema de almacenamiento en particular, la unidad básica de almacenamiento es el bit, ¿no? O sea, un 0 o un 1. Esos bits organizados en grupos de a 8 se llaman bytes, según la arquitectura de mi computadora. Tengo una arquitectura de 32 bits, tengo una palabra, Word, que tiene el tamaño de, en este caso de 32 bits, ¿no? Si tengo un equipo de 16 bits, el tamaño de la palabra es de 16 bits. O sea, el tamaño de la Word, el tamaño de la palabra, viene determinado por la arquitectura. ¿Sí? Bueno, y después tenemos distintas unidades para la memoria. 1024 bytes representan un kilobyte o un kbyte. 1024
Kbyte representan un megabyte, otros 1024 de lo anterior megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, etcétera, ¿no? Tenemos incluso más unidades de medida para la capacidad de almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento, también podemos mencionar una jerarquía en ese almacenamiento. Voy a ir directamente al gráfico. En este gráfico tenemos, fíjense arriba, dice los registros. Esto se refiere a los registros del procesador. Los registros del procesador en general son pocos, están dentro del procesador y por lo tanto el tiempo de acceso es muy rápido, ¿sí? Entonces, como dice acá al costado, son fasters, son rápidos, y como dice del lado izquierdo, son en general pequeños, ¿sí? Y por otro lado, constituyen almacenamiento volátil. ¿Qué quiere decir? Cuando yo apago la computadora, el contenido de los registros se pierde, ¿sí? El procesador puede acceder a la memoria a buscar información, y muchas veces busca esa información para guardar los registros y a partir de ahí hacer algunas operaciones. Como para agilizar la lectura a memoria y hacerla más rápida todavía, se usa un espacio que está más cercano al procesador que recibe el nombre de caché. Ese caché, cada vez que accedo a la memoria a buscar un dato, se va completando, se carga información en ese caché. De tal manera que la siguiente vez que quiero ir a buscar el mismo lugar de memoria, lo más probable es que el procesador lo encuentre dentro de ese caché, ¿sí? La idea es que cada vez que se busca un dato, ese dato en la memoria principal, ese dato se carga al caché, y la segunda vez que se busque, ya se lo encuentra en el caché. Y lo interesante sería que una sola vez se busque de memoria y muchísimas veces se encuentre en el caché. Si se encuentra muchísimas veces en el caché lo que se busca, se dice que el caché tiene una alta eficiencia. En cambio, si constantemente se busca en el caché y no se encuentra lo que se busca, o el caché es muy chico, ¿sí? Porque tiene, puede ser que el caché sea muy chico porque tiene una marcada ineficiencia, ¿no? Por no encontrarse el dato que se busca. Cada que se busca un dato en el caché y se lo encuentra, se dice que se ha producido un hit. Y si se busca algo en el caché y no se encuentra, bueno, se ha producido un miss. O se encuentra o no se encuentra. Lo importante es que los cachés que se implementen en los sistemas, esta es una de las posibilidades, de intentarlo acá a nivel de CPU y memoria, en el medio, este, tengan una alta eficiencia. O sea, cada vez que se busca un dato, se encuentra en el caché y en este caso no sea necesario acceder a la memoria principal. ¿Para qué se usa este caché? Este caché es una memoria de alta velocidad, de más alta velocidad que la memoria principal, pero de menor velocidad que los registros. O sea que en cierto sentido lo ideal sería, cada vez que surge un dato, encontrarlo en los registros, pero si no está ahí debería estar en el caché, y si no está ahí lamentablemente hay que ir a buscarlo en memoria. Y esos son los ámbitos en a los cuales puede acceder la CPU en forma directa, digamos, hasta la memoria principal. Después tenemos otros tipos de almacenamiento como esta memoria que hablamos no volátil, que la podemos traducir como discos de estado sólido. Más abajo tenemos los discos magnéticos, que tienen hard disk, tienen un componente electrónico, ¿sí? Uno mira un disco, ve que tiene un componente electrónico, pero después tiene una serie de platos y esos platos giran. O sea, también tiene un componente electromecánico, ¿sí? Entonces, tienen un menor rendimiento, pero a medida que bajamos en esta jerarquía, nos encontramos con que en cada nuevo, en este caso dispositivo, de almacenamiento secundario, como la memoria de estado volátil y los hard disk, cada vez tenemos mayor capacidad, ¿sí? Mayor capacidad a mejor precio por unidad de almacenamiento. O sea, tener, no sé, 1 mega en registros es mucho más caro que tener 1 mega en caché y mucho más caro que tener 1 mega en memoria principal. Y a medida que vamos bajando de esta jerarquía, cada vez es más barato el almacenamiento, pero también cada vez es más lento. Bueno, después tenemos los discos ópticos y finalmente las cintas magnéticas. Es muy probable que la gran mayoría de ustedes nunca hayan trabajado con cintas magnéticas, ¿sí? Porque cada vez se usan menos y uno habitualmente
no sé, ven alguna película de- de la década del 60 cuando muestran las cintas magnéticas como cintas de carrete abierto, ¿no? Yo trabajé en Bueno, los 80. perfecto. Las cintas magnéticas hoy representan una muy buena posibilidad, siguen representando una muy buena posibilidad para almacenar muchísima información, ¿sí? Hay veces que para mover datos de un data center a otro, de una ubicación a otra, en lugar de hacer una transferencia que puede llevar su tiempo, puede ser costosa y puede tener ciertos riesgos, se graba esta información en cinta y después se mueve en la cinta. De hecho, gran parte de los sistemas de backups funcionan todavía con cintas magnéticas, ¿sí? Este, los dispositivos para manejar estas cintas magnéticas tienen la capacidad de almacenar muchas cintas magnéticas en su interior e ir escribiendo en ellas y llevar un catálogo de cuáles están ocupadas, cuáles están libres, etcétera, ¿no? Y muchas veces cuando uno hace un backup, por ejemplo, de estas cintas magnéticas, estas unidades que manejan cintas me permiten estar escribiendo en un juego, en dos juegos de cintas en lugar de en uno solo, ¿sí? Entonces, al tomar un backup, estoy tomando dos backups en forma simultánea, ¿sí? Muchas veces eso se utiliza para tomar una de esas copias de backup y llevarla a un lugar remoto en donde se puedan restaurar en caso de que el primer data center tenga inconvenientes serios. En caso de que explote una bomba o me caiga un avión encima del data center y me destruya absolutamente todo. Bueno, esto lo vimos. Vamos a pasar a esta es la que dice Direct Memory Access o DMA, por lo cual me voy a permitir DMA. La CPU ejecuta instrucciones y como parte de esas instrucciones le puede decir al controlador que haga una operación de entrada-salida. El controlador realiza la operación de entrada-salida, dijimos, debería de un disco, por ejemplo, de instructor, lo copiaría a la memoria, al buffer local de la controladora. Y después la controladora generaría una introducción. La CPU sabría que es la controladora, sabe que le pidió una operación de lectura y sabe que el resultado quedó en el buffer local. Entonces, como ese dato tiene que estar en memoria, sería la CPU encargada de implementar en un ciclo, leer byte a byte los datos que se le llevan, que están en el buffer de la controladora, y guardarlos en algún lugar de memoria, ¿sí? Este, bueno, esa operación, digamos que es una operación bastante simple, pero que a la CPU le va a llevar tiempo. Y si uno mira el sistema de computación, sobre todo los viejos sistemas de computación, el recurso más caro de todo el sistema era la CPU. Entonces, cada vez que se hacía una operación de entrada-salida, bien, la controladora ayudaba porque hacía entrada-salida, pero el movimiento final de datos desde la memoria del controlador a la memoria principal era responsabilidad de la CPU. Era como que estábamos gastando mucho tiempo de CPU en hacer ese movimiento de datos. Qué bueno sería que el procesador que está en la controladora se encargue él de mover los datos a memoria, ¿sí? Qué bueno sería que el procesador que está en la controladora tenga acceso directo a memoria. Direct Memory Access, DMA. Y eso es lo que tratamos de explicar acá. La idea de tener Direct Memory Access es para evitar que la CPU trabaje al momento de mover los datos desde el buffer local de la controladora a la memoria. Entonces, la idea acá sería que la CPU le diga a la controladora, hace esta operación de entrada-salida, y que esta operación, por ejemplo, de lectura, y cuando termines la lectura, lo que quiero es que dejes estos datos en esta dirección de la memoria, y que sea la controladora quien tenga acceso directo a esa memoria.
Cuando termina de copiarlo a la memoria principal, ahí recién generaría la introducción. Entonces esa carga de trabajo de mover los datos desde el buffer local a la memoria principal quedaría del lado de la controladora, si es que tiene, y es una buena característica, acceso directo a memoria. ¿Ok? Bien, bien. Esto lo vamos a tomar como un resumen porque sobre esto vamos a trabajar después. Pero al principio, los sistemas, por supuesto, tenían un único procesador y al principio de todos tenían un único usuario, ¿sí? Y podían ejecutar un único programa por vez. Entonces la idea era poner a ejecutar ese programa, cuando ese programa terminaba, poner a ejecutar otro y así siguiendo. O sea, la ejecución de programas era estrictamente secuencial. Un eje de tiempo y otro eje en donde pongo los procesos, o sea, los programas puestos en ejecución. Supongamos que tengo un programa que lo pongo en ejecución en un sistema que tiene un único procesador, ¿no? Vamos a ir a fin de la década del 40. Ponemos un programa a ejecutar. Este programa ejecuta. Después realiza una operación de entrada-salida. Cuando el programa realiza una operación de entrada-salida, como la entrada-salida es bloqueante, el procesador no hace nada, por eso lo marco acá con línea de puntos, y durante ese tiempo, quien trabaja es la controladora, haciendo la operación de entrada-salida. Después de mucho tiempo, esto no está a escala, digamos que el tiempo de procesamiento podría ser muy cortito, y el tiempo de entrada-salida sería muy largo, termina la operación de entrada-salida. Por lo tanto, mi programa puede continuar ejecutando. Les repito, esto no estaría hecho a escala, ¿no? Después se ejecutaría otra vez alguna entrada-salida y así siguiendo hasta ejecutar otra vez un tiempo de uso de CPU. Acá tengo uso de CPU, acá no trabaja el procesador, acá tengo operación de entrada-salida, trabaja la controladora, acá tengo CPU, la controladora, nuevamente CPU, y bueno, y así siguiendo hasta que en algún momento mi programa termina, ¿no? Como les dije, esto no está a escala, el tiempo de CPU puede ser cortísimo, y la entrada-salida es una cosa que lleva mucho tiempo. ¿Okay? Volviendo al tema de costos, utilizo el sistema de computación y analizo los distintos componentes, me doy cuenta de que la CPU, y sobre todo en la antigüedad, era terriblemente cara. Resulta que me he comprado un sistema de computación que salía de $1.000.000, de ese $1.000.000 me gasté un montón de plata, sobre todo en la CPU, y cuando analizo cómo se está usando la CPU, veo que la mayor parte del tiempo está ociosa. Están usando los controladores de entrada-salida. ¿No? No estoy utilizando el recurso más caro de la mejor forma. Lo estoy subutilizando. Esta ejecución estrictamente secuencial no es buen negocio, porque cuando termine recién el programa 1, voy a poder poner a ejecutar el programa 2. Y otra vez repito la historia. Un pedazo de CPU, una entrada salida, un tiempo de CPU. Y a esto se le llama ráfaga. Ráfaga de CPU, ráfaga de entrada salida, ráfaga de CPU, ráfaga de entrada salida. Y seguramente mi programa termina con una ráfaga de CPU. Cuando mi programa termina, puedo arrancar el siguiente, porque la ejecución que tenemos es estrictamente secuencial. ¿Cómo se mejoró esto? La idea fue bastante simple. La idea sería permitir que el sistema pueda ejecutar más de un proceso a la vez. Dejar de ejecutar en forma secuencial para tratar de ejecutar de manera concurrente, en forma, en principio, aparentemente simultánea. Por ejemplo, ejecute el proceso 1 hasta que solicite una entrada-salida. Perfecto. Vamos de nuevo. El proceso 1 comienza a ejecutar y ejecuta, no sé, 10 instrucciones. Imagínate tu programa, un programa que escribiste en C, ejecuta 10 instrucciones y hace una operación de entrada-salida. Dice, quiero leer algo. ¿Sí? Cuando quiere leer ese algo, entra en una ráfaga de CPU, que acá lo marco con, ¿cómo es? Con estos puntitos suspensivos, ¿ok? En algún momento esa operación de entrada-salida terminará.
el procesador central, la CPU, cuando el proceso 1 pide, quiero hacer una operación de entrada-salida, llama a un system call, llama al sistema operativo en sí, a través de un system call, a través de un trap, a través de una instrucción por software. Y el sistema operativo le dice a la controladora, che, hacerle la operación de entrada-salida de este muchacho, el proceso 1. ¿Sí? Y todo el mundo quedaría esperando que el proceso 1 que la controladora termine de hacer la entrada-salida para el proceso 1. ¿Qué tendría para hacer la CPU? Nada, porque el único proceso que está en ejecución es el 1. Entonces lo que puede hacer la CPU en ese caso es poner en ejecución ahora al proceso 2. ¿Sí? Que ejecute durante un tiempo, hasta que solicite una operación de entrada-salida. Esa operación de entrada-salida podría ser sobre el mismo dispositivo que ya está haciendo la operación de entrada-salida o sobre otro. ¿Sí? Vamos a suponer que son entradas-salidas independientes, es sobre otro, no hay problema con las controladoras ni nada por el estilo. Entonces, tengo dos procesos que ya comenzaron, que para mí, desde el punto de vista de usuario, ya están ejecutando, ninguno ha terminado, y para mí como que están ejecutando en forma simultánea, o la palabra justa sería en forma concurrente. ¿Sí? Así que puedo poner en ejecución a un proceso 3. ¿Ok? Aprovechando lo que se llaman estos tiempos muertos, estos tiempos de entrada-salida, los puedo considerar como que son tiempos muertos para la CPU. ¿Sí? Bueno, en algún momento el proceso 1 termina su operación, mejor dicho, el sistema operativo termina la entrada-salida para el proceso 1. Se genera una interrupción, toma control del sistema operativo y dice, bueno, el proceso 1 tiene todo lo necesario para continuar. ¿Sí? Supongamos, para hacerla simple, que este también inició la entrada-salida. Entonces, cuando termina, el proceso 1 puede continuar ejecutando. En algún momento termina la ejecución de la entrada-salida del proceso 2. Bueno, y así se van ejecutando en forma concurrente 3 procesos, ¿ok? En donde cada proceso ejecuta en el tiempo muerto en que no usa la CPU otro proceso. ¿Está bien? A esto es lo que se llama multiprogramación. La ejecución secuencial de programas, lo que vimos antes, se llama monoprogramación. ¿Ok? En la multiprogramación, si yo tengo un único procesador, en un momento dado, por ejemplo acá en el instante T sub 1, si miro en ese instante, acá, solamente tengo un proceso en ejecución. El resto de los procesos está haciendo operaciones de entrada-salida. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tengo un único procesador. Yo puedo tener multiprogramación en un entorno de uniprocesador, o puedo tener multiprogramación en un entorno de multiprocesamiento. Múltiple procesamiento significa varias CPUs. Y no tengo una, sino tengo varias. ¿Está bien? Quiero que quede claro el concepto. ¿Qué es monoprogramación? ¿Qué es multiprogramación? ¿Y qué es multiprocesamiento? Procesamiento significa múltiples CPUs. Ah. No, el otro concepto, monoprocesamiento. Monoprogramación es la capacidad de ejecutar de un solo programa por vez. Ejecuta el programa 1, cuando termina completamente el 1, ejecuta el 2. Cuando termina el 2, ejecuta el 3. La multiprogramación lo que permite es que mientras está ejecutando el proceso 1, y ese proceso 1, o mejor dicho, el sistema operativo está haciendo una entrada-salida para el proceso 1, ese tiempo desaprovechado de CPU puede ser aprovechado para ejecutar parte del proceso 2, del proceso 3 o del proceso que sea, creando la ilusión de que en forma simultánea están ejecutando varios procesos. ¿Sí? Pero no están ejecutando varios, sino que están ejecutando de uno por vez, si es que estoy trabajando en un entorno con un único procesador central. Bueno, al principio los sistemas de computación eran sistemas batch, o sea, sistemas no interactivos, sistemas de procesamiento
¿no? Se dice por lotes, ¿no? Entonces, fíjense, el segundo ítem dice, los programas, en lugar de llamarse programas, en lugar de llamarse procesos, en lugar de llamarse tareas, recibían el nombre de jobs. Así se llamaban. Los programas puestos en ejecución eran jobs. Y el job, cuando comenzaba a ejecutar, tenía código y tenía datos, ¿sí? Y la CPU iba ejecutando de a uno por vez. Entonces, la multiprogramación lo que permitió es que varios jobs estén ejecutando en forma concurrente, aunque en un momento dado solo uno de ellos esté ejecutando. Para que todos esos programas, todos esos procesos o todos esos jobs estén ejecutando, ¿sí? Estén en un estado intermedio entre que comenzaron y terminaron, ¿sí? Era necesario de alguna manera dividir la memoria, ¿sí? Porque había que mantener a todos esos procesos en memoria. O sea, si yo corría el proceso 1, 2, 3 y 4, bueno, esos 4 procesos tendrían que estar cargados en memoria. O sea, el tener multiprogramación agregó el problema de tener que administrar de una manera más eficiente la memoria. Antes, al tener monoprogramación, se cargaba un programa a memoria, se ejecutaba. Terminaba ese programa, se sacaba de la memoria y se cargaba el siguiente. Al tener multiprogramación, hay que tener ya un esquema de administración de memoria que permita que más de un programa, en este caso más de un job, esté cargado en la memoria para poder ejecutar. Y si hay más de un programa cargado en memoria para poder ejecutar, y tenemos una única CPU, bueno, un componente del sistema operativo, que eso en esta época se llamaba Job Scheduling, o planificador de jobs, también llamado CPU Scheduling, planificador de la CPU, ese componente era el encargado de decir qué proceso iba a ejecutar a continuación. Ya que teníamos proceso 1, 2 y 3 cargados en memoria, bueno, ¿cuál de ellos iba a ejecutar? Bien, con la aparición de los sistemas batch, eran sistemas en donde la computadora estaba guardada dentro de un cuarto y en general había un operador del sistema de computación y uno como desarrollador le llevaba en algún soporte, le llevaba el programa que tenía que ejecutar, pero uno no tocaba la computadora tocaba el operador del centro de cómputo. En esa época los programas se escribían en tarjetas perforadas y uno lo que le entregaba era el lote de tarjetas perforadas al operador del sistema para que él ponga en ejecución a los programas. En ese momento o más tarde, ¿sí? Algunas horas más tarde o algunos días más tarde. Y después, esta persona, el operador, ponía en ejecución el programa, uno iba a buscar los resultados, ya sea en forma de listado o en forma de tarjetas perforadas. ¿Está bien? Varios años después, se inventaron las terminales, ¿sí? O mejor dicho, se creó la capacidad de que no solo el operador del centro de cómputos tenga una terminal, sino que los usuarios en sus escritorios fuera del data center también tengan una terminal. Y con eso nace el concepto de computación interactiva, o sea, ahora los usuarios no tenían que entregarle su trabajo, ¿sí? O el proceso de ejecutar a el operador, sino que desde su terminal, en su escritorio, podían lanzar programas, ¿sí? Ahí por eso se dice que ahí nace la computación interactiva, ¿sí? Ahora, supongamos que somos 5 personas, queremos ejecutar procesos, programas, y que estamos en una época de computación con procesamiento batch. Llevamos nuestro trabajo al operador del data center, le damos las tarjetas perforadas, el operador del data center nos dice a los 5, vuelvan mañana o vuelvan dentro de 2 horas, o algo así. El proceso corre todos los programas, y cuando volvemos a las 2 horas o al otro día, nos entrega los resultados de la ejecución de nuestros programas. Si mi programa ejecutó primero o ejecutó lo último, para mí todo el proceso tardó 2 horas o tardó un día, ¿sí? Por lo tanto,
como el sistema no era interactivo, mucho no me importaba. Ahora, cuando nace la computación interactiva, cuando yo tengo una terminal enfrente, y tenemos varios usuarios que están con sus terminales y quieren ejecutar los mismos procesos, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Bueno, yo mando a ejecutar mi programa, que encima es interactivo, que me pregunta cosas, y que yo tengo que responder con el teclado, para tomar determinadas decisiones a nivel del proceso. Es necesario que el sistema sea, al ser interactivo, que tenga un tiempo de respuesta razonable. O sea, si yo ingreso un dato y di enter, pues bueno, que aparezca inmediatamente el prompt como para que yo vuelva a ingresar otros datos, o que me devuelva el resultado de la consulta que le pedí. O sea, en sistemas interactivos es muy importante el tiempo de respuesta, la sensación que tiene el usuario al momento de ejecutar su sistema, ¿sí? Entonces, en lugar de llamar jobs a cada una de esas tareas que ejecutaban, se empezó a llamar procesos. También tareas, ¿sí? Por eso el sistema, en lugar de llamarse de multiprogramación, que era de multiprogramación, se le empezó a llamar multitasking, porque a estos programas que corrían en forma interactiva se les llamaba tareas. Entonces teníamos múltiples tareas interactivas, ¿sí? Bueno, el sistema operativo ahora tenía muchos procesos para ejecutar y él que tenía que decidir qué proceso iba a ejecutar a continuación. O sea, tenía que implementar lo que antes llamábamos job scheduling, que acá empezó a llamarse CPU scheduling. Tenía que decir de todos los procesos para ejecutar cuál era el siguiente. No solo eso, tiene que decidir por cuánto tiempo iba a ejecutar este proceso. Porque imagínate que nosotros decíamos que cuando un proceso inicia una operación de entrada-salida, otro proceso podría ejecutar. Pero ¿qué pasa si tenemos 4 procesos y hay un proceso que ejecuta durante 30 minutos sin solicitar entrada-salida? ¿Qué pasa con el resto de los usuarios? El resto de los usuarios se quedará esperando a que ese único proceso que monopoliza el uso del procesador solicite una operación de entrada-salida, ¿sí? Entonces ahí es donde participa el CPU scheduling y puede determinar, por ejemplo, y decir que en lugar de que los procesos ejecuten todo el tiempo que necesiten hasta que soliciten una entrada-salida, en lugar de hacer eso, ejecuten solo un tiempo y que al cabo de un tiempo el control pase a otro proceso, ¿sí? Bueno, por otro lado, supongamos que somos 4 o 5 usuarios conectados al sistema y hay un sexto, un séptimo que se conectan desde sus terminales y quieren ejecutar un programa. Bueno, los 4 o 5 procesos que se están ejecutando están cargados en memoria. Y ahora hay un sexto que se quiere agregar. Pero ya, este, ese sexto usuario que quiere ejecutar un programa, ese programa ya no entra en la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria puede ser que los otros procesos la tengan ocupada de manera total, ¿sí? Entonces, lo que se le podría decir al usuario, este sexto usuario que quiere ejecutar un programa, decirle, no, no se puede, vuelva más tarde, intente más tarde, ¿sí? Respuesta muy poco razonable. Lo que podría hacerse es, el sistema operativo lo que podría hacer es revisar entre los otros procesos que están en teoría ejecutando, ¿sí? Determinar cuál de esos procesos en realidad no está ejecutando, sino que está esperando que el usuario interactivo ingrese un dato, ¿sí? Y si no está ejecutando en ese momento, sino que está esperando que el usuario interactivo ingrese un dato, tomar a ese proceso de memoria, sacarlo de la memoria y escribirlo en disco. Esa operación de sacar un proceso de memoria y copiarlo a disco en un principio de manera completa recibe el nombre de swapping, ¿sí? Esa operación de sacarlo se llama swap out. En algún momento posterior ese proceso que estaba esperando que el usuario ingrese un dato, el usuario se fue a tomar un café y está volviendo ahora, cuando ese usuario ingrese el dato, el programa debería poder ejecutar, ¿sí? Pero para poder ejecutar debería estar cargado en memoria. Entonces tiene que hacer la operación inversa. En lugar de hacer un swap out, como ya se dice, hacer un swap in, o sea, volver a cargar el programa a memoria. Este, para cargarlo a memoria, por supuesto, debería haber espacio disponible en memoria.
Y si no hay espacio disponible, el sistema operativo debería determinar cuál de los otros procesos que está ocupando la memoria, y que quizás no está ocupando el procesador, libere memoria, o sea, lo copie a disco, haga un swap out para poder hacer el swap in del proceso que ahora sí puede continuar. Entonces, fíjense, teníamos 5 procesos que cabían en memoria, quisimos poner un sexto, no cabía en memoria, entonces el sistema operativo implementó una técnica que se denomina swapping, que saca y pone programas desde la memoria a disco, ¿sí? Y no detiene a ningún programa en sí. Aquellos programas que están detenidos y tienen una entrada o salida son copiados a disco. Cuando pueden continuar, son copiados de nuevo en memoria. Y si no hay lenguaje en memoria, hay otro proceso que es desalojado de la memoria haciéndose un swap out. Si yo sumo los requerimientos de memoria de todos los procesos, de los 6, me voy a dar cuenta que los 6 requieren más memoria que la cantidad de memoria real que tengo, ¿sí? Bueno, entonces, en lugar de estar trabajando con el tamaño de la memoria física, con el tamaño de la memoria real, estoy trabajando con un espacio de memoria que es superior, ¿sí? Que se supone que es superior. No tendría que hacer un swap in o swap out si tuviera más memoria. Pero como estoy utilizando el disco como una extensión de la memoria, a eso lo llamo memoria virtual. ¿Sí? Memoria virtual sería una memoria... Lo virtual sería algo que es aparentemente real, pero no es, ¿sí? Entonces, la memoria virtual en sí es una técnica que me permite que yo ejecute procesos que van a ocupar más memoria que la memoria que realmente tengo. O procesos que no van a estar completamente cargados en memoria. Algunas veces van a estar para poder ejecutar y otras veces van a estar copiados a disco. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tenemos un sistema de multiprogramación, dice. Acá está puesto exactamente al revés a lo que yo dije al principio. En las direcciones de memoria más bajas están los procesos y en las direcciones de memoria más altas está el sistema operativo. Pero podemos considerarlo también al revés, ¿no? No hay problema. Entonces hay un espacio que se dedica al sistema operativo y si voy a tener 4 procesos, bueno, esta memoria va a estar dividida, particiones, en este caso 4, para cargar a estos 4 procesos, ¿sí? Es la única forma de poder tener que estos procesos se ejecuten. A ver, y con esto último, llegamos al final de la clase de hoy, que es un concepto importantísimo que se llama modo de operación dual. Y para explicar eso voy a ir directamente a este gráfico que voy a quedar claro. Imagínense que el procesador tiene un registro adicional. Es más, como no se necesita gran volumen de información, vamos a suponer que de ese registro necesita solo un bit. Un bit que puede estar en 0 o en 1, por supuesto. Si ese bit está en 1, podemos decir, ¿sí?, que el sistema está funcionando en modo usuario, ¿sí? Y si el bit está en 0, significa que el sistema está funcionando en modo kernel. Modo kernel, modo supervisor, modo sistema operativo, es todo lo mismo, ¿sí? La idea es la siguiente. Los programas de usuario, cuando están ejecutando los programas de usuario, el sistema operativo se encarga de gestionar esto. Cuando ponen en ejecución a un programa de usuario, ese bit de modo lo ponen en 1. Entonces el programa de usuario va ejecutando hasta que realiza una llamada al sistema. Volvemos al mismo ejemplo. Solicita una operación de entrada-salida. Esa llamada al sistema se transforma en una interrupción generada por software, o como dice acá, un trap. Y eso hace que deje de ejecutar el programa de usuario para ejecutar la llamada al sistema. O sea, el servicio que mi programa, el programa de usuario, le pidió al sistema operativo. Al momento de ejecutar el trap y por hardware, al momento de generarse esta interrupción, software, más allá de que por hardware se toma la dirección de la rutina, atención de interrupción generada por software, también por hardware el bit de modo que estaba en 1
pasa a estar en 0. Se ejecuta el system call y cuando termina de ejecutar el system call se retorna de esta interrupción generada por software y ese bit retorna al valor 1. ¿Sí? Ese mecanismo de automáticamente poner el bit en 0 y después automáticamente al retornar del system call poner el bit en 1 hace de que los programas de usuario siempre ejecuten con ese bit en 1 y cada vez que ejecuta el sistema operativo siempre ejecuta el sistema operativo con el bit en 0. ¿Sí? Entonces la presencia de ese bit me permite tener lo que se llama una operación de dos modos. El dual mode operation. Permite que el sistema operativo se proteja a sí mismo y proteja a otros componentes del sistema. Entonces, un sistema decente, un sistema operativo decente, serio, seguro, debería tener como mínimo dos modos de operación. ¿Sí? Aprovechar las facilidades que da el procesador para tener dos modos de operación. Modo de operación usuario y modo de operación kernel, supervisor y sistema operativo. Por ejemplo, el procesador Intel 8086, que fue el procesador con el cual nació la IBM PC en el año 81, era un procesador que no soportaba dos modos. Y el sistema operativo DOS y la interfaz gráfica que fue desarrollada después, que se llamó Windows versión 1, versión 2 y versión 3, no poseían en un entorno que no soportaba el modo dual de operación. No sabía cuándo estaba ejecutando el sistema operativo o cuándo estaba ejecutando programas de usuario. ¿Okay? Ese Windows original, que llegó hasta versión 3.11, nunca hubiera tenido la popularidad que tiene hoy porque a nivel de seguridad era malísimo. ¿Por qué es necesario un modo de operación dual para tener esta seguridad de la cual estamos hablando? ¿Por qué? Porque el bit de modo, que es provisto por el hardware, me permite distinguir cuándo está ejecutando el sistema operativo o cuándo está ejecutando el kernel. ¿Sí? De tal manera que cuando está ejecutando el kernel, bueno, el hardware en sí, lo que puede hacer es, de todas las instrucciones que puede ejecutar, determinar cuáles instrucciones pueden ejecutar en cualquier modo, en el modo usuario y en el modo kernel, y cuáles operaciones solo pueden ejecutar en el modo kernel. A esas instrucciones que solo pueden ejecutar en el modo kernel, las llama instrucciones privilegiadas. Por ejemplo, acá, la CPU ejecuta instrucciones que están en la memoria, accede permanentemente a la memoria. Perfecto. Lo puedo hacer en modo usuario y en modo kernel. Pero la CPU tiene instrucciones que se comunican con las controladoras. Bueno, esas instrucciones se denominan instrucciones privilegiadas. O sea, si son instrucciones privilegiadas, solo pueden ser ejecutadas cuando la CPU tiene ese bit de modo que le está indicando que está ejecutando el sistema operativo. O sea, solo software del sistema operativo puede comunicarse con las controladoras, porque las instrucciones que me permiten conectarme con las controladoras son instrucciones privilegiadas. O sea, yo puedo conocer las instrucciones con las cuales la CPU puede hablar con una controladora. Yo como usuario puedo escribir un programa que use esas instrucciones y que traten de decirle a la controladora, por ejemplo, formateame la pista 0, la pista 1, la pista 2, la pista 3. ¿Sí? Hablarle directamente a la controladora para ejecutar esa operación. Pero como mi programa va a correr como usuario, con el bit de modo en usuario, al tratar de ejecutar esa instrucción privilegiada, se va a generar una interrupción. Porque no puedo ejecutar instrucciones privilegiadas cuando estoy ejecutando el modo usuario. Entonces, ningún usuario va a poder escribir un programa que se comunique, por ejemplo, directamente con las controladoras y hagan lo que quieran.
Por lo tanto, esa tarea de comunicar con la controladora, no solamente se puede ejecutar el modo supervisor o el modo kernel, solamente lo va a poder usar el sistema operativo. Esa sería la idea de este modo de operación dual. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, un tipo de modo de protección, de seguridad, como había dicho, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, un programa ejecutando el modo usuario, bueno, a ver, no lo vimos todavía, pero cuando ejecuta el proceso 1, el sistema operativo sabe que el proceso 1 está entre esta dirección de memoria y esta otra dirección de memoria. ¿Ok? Está entre dos direcciones de memoria. Ahí está cargado el proceso 1. Entonces, toda referencia a una dirección de memoria dentro del proceso 1, cuando ejecuta el proceso 1, está perfecta. ¿Sí? Recordemos, el proceso 1 está ejecutando el modo usuario. Cuando el proceso 1 trata de hacer una referencia a un lugar de memoria superior o inferior del espacio que lo ocupa, estaría invadiendo áreas del sistema operativo o invadiendo áreas de otro proceso. Podría estar escribiendo en la memoria de otro proceso, o lo que es peor, escribiendo en la memoria del sistema operativo, dañando al sistema operativo, ya sea una estructura de datos o código, o sea, cualquier cosa. Bueno, cuando un proceso viola sus límites de memoria, ¿sí? Se genera una interrupción por acceso ilegal a memoria. ¿Quién atiende la interrupción? El sistema operativo. ¿Y qué acción toma? Dice, proceso accedió a un lugar de memoria que no corresponde. Listo, cancelemos ese proceso y se acabó la historia. ¿Ok? O tal proceso trató de ejecutar una instrucción privilegiada. Bien, cuando ejecuta el sistema operativo ahora, el sistema operativo puede ejecutar cualquier instrucción e incluso no tiene restricciones a, las direcciones de memoria. O sea, el sistema operativo puede hacer referencia a su propia memoria como a la memoria de los procesos. ¿Sí? No tiene restricciones. ¿Por qué? Porque el sistema operativo ejecuta en modo kernel. ¿Sí? Es básico y fundamental para tener. No quiere decir que esto solo garantice que un sistema operativo sea seguro, pero es fundamental que soporte de mínima dos modos de ejecución. Esos dos modos de ejecución los tiene que soportar el procesador. Ese bit de modo me lo provee el hardware. ¿Sí? Si vamos a una arquitectura Intel, un procesador Intel ya en la versión 80, 286 o la versión 80, 386, que fue muy popular, ese procesador soporta 4 modos de ejecución distintos. Modo 0, modo 1, modo 2 y modo 3. ¿Sí? Los desarrolladores de Windows o los desarrolladores de Linux, ¿sí? En lugar de usar los 4 modos, usaron solo 2. ¿Vale? Porque solamente necesitaban 2. Hay un sistema operativo que en la década del 80, en la década del 80, que fue desarrollado por IBM, que se llamó OS2. OS2. Ese sistema operativo trabajaba utilizando los 4 modos de ejecución, por ejemplo, del procesador 80386. Bueno, lamentablemente, es muy buen sistema operativo. A nivel de diseño, lamentablemente, me ha cometido una serie de errores que hicieron inviable como el sistema operativo universal. Pero bueno, lo que quiero decir es que el procesador tiene que tener esta capacidad. Un 8086 no tenía esa capacidad. Un 80386 sí tenía esa capacidad. Un sistema operativo como Windows, no de OS, Windows implementado sobre un procesador 80386, de los 4 modos que soporta, usa 2, lo mismo que un Linux. ¿Sí? OS2 implementado sobre un 386 usaba los 4 modos. Para ser seguro, necesitas. Bueno, perfecto.